calceta que usaba que nada más la usara al revés. No, o sea, no entendí muy bien eso. Ya, no, de hecho no es así. Recuerden que para que el paciente tenga, bueno, para que las medias de compresión sean den su función, mínimo deben de estar por arriba de 15 milímetros de mercurio de presión. O sea, eso es lo más básico. De hecho, por ejemplo, el vendaje de miembros inferiores que se hace en los hospitales, digamos, bien hecho, bien colocado, bien realizado, nos da apenas un 15 milímetros de mercurio. Habitualmente los pacientes necesitan que esté entre 20 o 30 las medias de compresión. Ajá. Entonces, cuando vemos en los hospitales que traen su vendaje de miembros inferiores y de hecho lo traen todo flojo, pues no está sirviendo de nada. Ajá. Eso me decías que una calceta voltearla y que apretara y que dé la presión, pues no alcanza a llegar a la presión terapéutica que necesitamos, ¿no? Entonces, yo creo que no sé dónde lo hayas visto o dónde lo escuchaste, pero no es así, ¿eh? Sí, así les digo, si con un vendaje bien realizado apenas llegamos a lo mínimo necesario para el manejo preventivo de la trombosis, ahora una calceta o algo así, no es suficiente, pues. Ajá. Ok. ¿Algo más, chavos? No, bueno, entonces iniciamos con trombosis arterial y creo que es el último tema. No, todavía nos falta. A ver si sí, cierto. Pasen. Inicien, por favor. Bueno, pues nosotros somos el equipo F y les vamos a hablar acerca de la trombosis arterial. Bueno, vamos a empezar con qué es un trombo. Un trombo va a ser un cuerpo sólido que va a ser integrado principalmente por plaquetas y fibrina y se va a formar a causa de una lesión endotelial o un retardo en la corriente sanguínea y la alteración de la composición química de la sangre. Y bueno, ya como definición completa, la trombosis arterial se va a originar en el área de flujo rápido y se va a componer preferentemente de plaquetas con escasa fibrina y hematíes, que van a ser trombos blancos. Y en la epidemiología vamos a tener que va a ser una de las principales causas de morbimortalidad aquí en México y en el mundo. Vamos a tener 1.7 millones de personas en el mundo que van a morir o van a adquirir alguna discapacidad debido a esta enfermedad. Y en México, entre 400,000 y 500,000 casos al año. Va a ser más común en hombres y va a estar rodando entre los 40 y 50 años de edad. En los factores de riesgo vamos a encontrar que, el mayor factor de riesgo va a ser la hipertensión, el colesterol, tabaquismo, diabetes, embarazo o terapia de reemplazo hormonal, la edad, quimioterapias, cargas infecciosas o enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, síndrome de antifosfolípidos, entre otras. Y también vamos a tener factores genéticos. Aquí pueden estar afectados los receptores de plaquetas, como las integrinas beta 3 o alfa 2, enzimas redox o las hemocisteínas. Y bueno, tenemos la triada de Virchow, que creo que ya le explicamos, entonces para irnos un poquito más rápido nos vamos a saltar.
Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues al paciente le vamos a realizar 5 pruebas, que es la biometría hemática, los tiempos de coagulación, la resistencia de la proteína C activada, antitrombina 3 funcional y la actividad de la proteína C y las proteínas. Siguiente, por favor. Y bueno, ya desglosando cada una, en cuanto al tiempo de tropombina, o mejor conocida como TP, esta va a medir principalmente el tiempo de formación del coágulo desde la activación del factor 7 hasta la formación del coágulo de fibrina. Además, en la vía extrínseca y en las vías comunes de la coagulación. Siguiente, por favor. En el tiempo de tromboblastina parcial, o también conocida como TTP, este va a medir el tiempo de coagulación desde la activación del factor 7 hasta la formación del coágulo de fibrina, además de la integridad de la vía intrínseca y de la vía común de la coagulación. El tiempo normal de esta prueba es aproximadamente entre los 25 a 45 segundos. Sin embargo, va a haber una prolongación por deficiencia de factores, el factor 8, 9, 11 y 12 se va a presentar principalmente entre los 15 a 45% de los pacientes. Además de que si hay una elevación en el factor 8, se va a cortar el tiempo de tromboblastina parcial. Siguiente, por favor. En la proteína C de coagulación, esta principalmente, cuando hay una deficiencia hereditaria, pues va a llevar a que haya un estado de hipercoagulabilidad con un aumento de riesgo de que presente trombosis venosa, además de que se van a desglosar en 2 tipos, el tipo 1, también conocido como deficiencia cuantitativa, y el tipo 2, como alteraciones cualitativas. Cuando la proteína C de coagulación está disminuida, se va a referir a que el paciente tiene trombosis. Siguiente, por favor. En la proteína C funcional, pues esta se va a detectar en deficiencia de la proteína C, de tipo 1 o tipo 2, y su estadio aproximado es de 70 a un 140%. Sin embargo, cuando está disminuida, el paciente puede presentar trombosis. Siguiente, por favor. En la proteína C antigénica, esta se utiliza únicamente si la prueba funcional se encuentra disminuida. Esta va a determinar si la deficiencia es de tipo 1 o de tipo 2. Su estadio aproximado es de un 70 a un 150%, y cuando está disminuida, pues el paciente va a presentar trombosis. Siguiente, por favor. En la proteína S de coagulación, pues es un cofactor necesario para la activación de la actividad anticoagulante de la proteína C, además de que la deficiencia congénita hay una deficiencia congénita aproximadamente de un 2 a un 6% en los pacientes que tienen trombosis venosa y arterial. Esta deficiencia va a tener de tres tipos. El tipo 1 es tipo 1 cuantitativa, que ya lo habíamos mencionado, el tipo 2 o cualitativas, además de que los niveles normales de la proteína total, pero va a haber niveles bastante bajos en las fracciones libres. Y los estadios hay de 3 tipos, la funcional, la antigénica y la antigénica libre, dividida entre hombres y mujeres. En la funcional es de un 70 a 122%, en la antigénica de un 70 a 140%, y en antigénica libre en hombres es aproximadamente de un 70 a 140%, y en mujeres de un 50 a un 147%. Y eso está disminuido cuando el paciente presenta trombosis. En la antitrombina 3, pues es un principal inhibidor fisiológico de la coagulación, además de que va a evitar un proceso incontrolado de la coagulación, y esta disminución de la antitrombina está asociado a un alto riesgo de que el paciente presente enfermedades antroembólicas. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuestión del dímero D, este es un producto final de la lisis del coágulo, lo cual se va a reflejar la presencia de fibrina estabilizada. Está elevado por 2 factores. Primero, que el paciente presenta una patología donde se presenta una activación de la coagulación y de la fibrinólisis, que tenga una cirugía, traumatismo, infección, inflamación, en un embarazo o alguna neoplasia, y que el paciente presente una enfermedad tromboembólica venosa. Normalmente su estadio es de un 45 a un 500 nanogramos sobre mililitro, y está disminuido cuando el paciente presenta trombosis. Y bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a desplegarlo en tres
medicaciones importantes. El primero es la medicación antiplaquetaria o antiagregante, que su principal función es inhibir el funcionamiento plaquetario, además de la medicación anticoagulante, que va a inhibir el proceso de coagulación plasmática, y la medicación trombólica, que pues va a acelerar la destrucción, del trombo ya formado. Y bueno, como primer punto tenemos los antiplaquetarios o antiagregantes, que tenemos 5 opciones, que es el AAS, el triflusal, el dipiridamol, el ticlopidina y clopidogrel. Y bueno, aquí vienen ya sus dosis y cada cuánto tenemos que mandarlo al paciente. En el siguiente tenemos el tratamiento intrahospitalario. Normalmente este tipo de medicamentos se administran vía intravenosa, que es el apsidimab, el epifamatida y el tirovifan. Y bueno, iniciamos con una dosis inicial, y mientras el paciente va en su proceso, pues vamos aumentando o vamos manteniendo la dosis, depende de la evolución de este. Y bueno, en cuanto a los anticoagulantes, tenemos la heparina no fraccionada, que igualmente se vamos a aplicar la vía intravenosa. Esa dosis se puede ajustar, depende si logramos mantener el tiempo de tropomina y que tenemos en los estadios que les mencioné, y la heparina de bajo peso molecular. Y tenemos 5 tipos, que es la enoxaparina, bemiparina, dalteparina, nadroparina y tinseparina. Estos se van a administrar principalmente subcutáneamente. Y en cuanto a los anticoagulantes orales, vamos a tener la warfarina y la acetocumarina. Y bueno, en cuanto a la angioplastía y stem, este tipo de cirugía no va a ser riesgosa para el paciente. Entonces, lo que se va a realizar en este tipo de procedimiento es que primero que se va a mejorar el flujo sanguíneo cuando una vena o alguna arteria está demasiado angosta o está obstruida. Sin embargo, esta la vamos a realizar por una fluoroscopía con rayos X u otro tipo de imágenes. Y bueno, para realizar esto se va a guiar con un catéter con un balón en punta. Este va a ser un tubo bastante largo y fino, y lo vamos a introducir entre la arteria o vena, donde va a estar, pues como ya se los dije, va a estar estrecha o obstruida. Esta se va a inflamar el baloncito que tiene el catéter, y se va a abrir el vaso sanguíneo y luego se desinfla y vamos a extraer la obstrucción. Entonces, pues esta marcaba que no tenía algún dificultades durante el proceso, entonces no había ningún problema. Y bueno, en cuanto a los... siguiente, por favor. La siguiente. En cuanto a los trombolíticos o frinolíticos, bueno, tenemos 3 tipos, que es la entreproquinasa, la entreplasa y la reteplasa. Vamos a administrarlo los primeros minutos, pues sin embargo puede ir aumentando o podemos ir disminuyendo, o hasta podemos ir disminuyendo, depende del proceso en que esté el paciente. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, en cuanto al pronóstico, tenemos 3 principales indicadores, que es la edad, como lo habíamos comentado, que principalmente se ven pacientes entre 40 y 50 años, el estado funcional del ventrículo izquierdo, ya que marcaba la bibliografía que pues normalmente alteraba la trombosis arterial al ventrículo izquierdo, y la localización, la gravedad de la estenosis, además de la gravedad o actividad de la isquemia miocárdica. Entonces, para ello era necesario que el paciente tuviera pues una buena alimentación, que hiciera ejercicio, pues para evitarnos este tipo de patologías. Y eso es todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta acerca del tema que les acabamos de dar. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Parece ser que sí, ¿no?
Entonces, recuerden